de nuestra comunidad parroquial y también maestro en el Instituto Bíblico Católico. Él da clases, ella tiene licenciaturas, doctorados, maestrías y bueno, todo el currículum que él también les puede también proporcionar. Con mucho gusto lo hemos invitado para que nos estuviera acompañando esta semana a dar este taller, curso sobre las Sagradas Escrituras, cómo profundizar más en el conocimiento a la palabra de Dios. Pues le damos un fuerte aplauso y le damos la fuerte bienvenida. Muchas gracias, Octavio. El aplauso está también principalmente para nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a hacer una muy breve oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, mi Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, Padre Dios. Buenas tardes, buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por este día que nos has regalado, lleno de retos, pero acompañados por tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí, que quieren profundizar en tu palabra. Bendícelos en su casa, en las personas que ellos aman y que los aman. Bendice también a las personas que no les aman y que a veces les desean mal, Señor. Multiplica tu amor en esas personas que a veces no nos quieren. Bendícelos en sus bienes materiales, en sus trabajos, en sus pertenencias, pero sobre todo en sus bienes espirituales, en su gracia santificante, en su psicología y en su paz interior. Señor Jesucristo, ruega a tu Padre por nosotros, pues eres el único mediador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos un asiento, por favor, mis queridos hermanos. Mi nombre es Samuel Martínez. Tenía ya un poquito de tiempo colaborando como instructor de Biblia en la Parroquia del Espíritu Santo. ¿Ubican la Parroquia del Espíritu Santo? Pero por motivos de administración y de jurisdicción, apenas hace como poquito más de 2 meses pasé a formar parte de la Parroquia de San Antonio. Ya no soy más miembro de la Parroquia del Espíritu Santo, sino ahora colaboro en la Parroquia de San Antonio y colaboro como ministro de la Sagrada Comunión, pero también allá era instructor de Biblia. Yo comencé mi servicio en la iglesia como un laico a tiempo completo cuando terminé la universidad. Decidí dedicarme a tiempo completo, al 100%, a servir al Señor Jesucristo. Cosa que no le dio mucho gusto a mi mamá. Le dije, mamá, tú me dijiste que tú no me ibas a dejar ir a servir a la iglesia hasta que no te entregara un título. Aquí está el título y ahora sí, nos vemos. Me voy a la iglesia. Trabajé unos años en la iglesia a tiempo completo. Como evangelizador a tiempo completo me pagaban una cantidad pequeña, pero servía muy bien para un soltero. Pero ustedes saben que uno pone, Dios dispone, y conocí a una chica del coro de la comunidad. Y ustedes saben qué pasa cuando un chico en la iglesia conoce a una chica en la iglesia. ¿Qué mejor lugar para conocer a una persona, una mujer de la iglesia? Las cosas sucedieron, nos casamos, tuvimos hijos y eventualmente lo que ganaba como evangelizador a tiempo completo ya no fue suficiente. Me tuve que ir a buscar un trabajo seglar, como lo que yo había estudiado, como un profesionista en ingeniería, y me hice un pagano. Me paganicé completamente, un pagano tal cual. Me alejé de la comunión, viví una vida moral desordenada, una vida sin testimonio cristiano, alejado de los sacramentos. Pero el Señor tiene formas muy interesantes de llamar a su pueblo de regreso. En nuestro caso, el Señor nos regaló a mi esposa y a mí un cáncer terminal en la persona de mi esposa. A ella, esta enfermedad le sirvió para prepararla al gran día, al día del encuentro con el Padre. Y a mí me sirvió para compensar un poco los muchos errores que como esposo cometí con mi mujer. El Señor me permitió ser el enfermero de mi esposa, y ustedes saben que un enfermo de cáncer requiere muchos cuidados en aspectos incluso sumamente íntimos, que llegan a ser desagradables para el enfermo. El Señor me preparó en esta enfermedad y fue el pretexto que utilizó para regresarme a la iglesia.
Eso fue, mi esposa falleció en el 2017, hace 7 años, y fue el proceso que el Señor utilizó para regresarme a la iglesia. Eventualmente, por gracia de Dios, regresé al Instituto Bíblico y al Teológico, concluí mis estudios de Biblia y Teología, y después me invitaron a ser un instructor más del cuerpo de instructores en el Bíblico y en el Teológico. En este semestre no doy clases en el Teológico, solamente en el Bíblico. ¿Por qué les platico esto, mis queridos hermanos? Porque vamos a hablar un poco de la inspiración bíblica y la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es un texto. Ustedes tienen su Biblia a la mano, algunos traen su Biblia. La palabra de Dios no es solo las Escrituras. La palabra de Dios, y esto lo dice el magisterio de la iglesia, es una persona. ¿Quién es esta persona? Ustedes lo saben, han tomado Biblia. ¿Quién es esta persona? Nuestro Señor Jesucristo es la plenitud de la palabra de Dios. Evidentemente, nosotros tenemos Cristo es la plenitud de la revelación. Más allá de Cristo no hay nada más. Cristo les ha explicado las escrituras antiguas, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, a sus apóstoles. Cristo nos ha dejado su doctrina, su enseñanza a través de sus apóstoles, y por eso tenemos Biblia. Entonces vamos a empezar a profundizar en unos pocos minutos acerca de qué es la inspiración de Dios. Antes que nada, primero que nada, los quiero felicitar a ustedes. Hoy sí, ¿todos son católicos o también vinieron cristianos? ¿Sí vinieron cristianos? Levanten la mano los cristianos que vinieron. Ah, ¿verdad? No los agarré en curva. A veces, cuando hago esta pregunta y les digo, ¿vinieron los católicos o vinieron los cristianos? Los católicos dicen, no, pues ningún cristiano. Ustedes son los cristianos originales, los del primer siglo. La Iglesia Católica es la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otros hermanos a quienes amamos, respetamos, vemos con respeto y cariño, porque aman a Cristo también, pero son un grupo de hermanos que se han separado de la original Iglesia cristiana. No vamos a hablar mal de nadie ni de ellos, mucho menos, solamente que sí quiero que enfaticen lo que ustedes son. Son los cristianos originales, los del primer siglo, los del segundo siglo, los del tercer siglo, los que fundó la Iglesia de Cristo. Y como tal, ustedes son los herederos legítimos y directos de esto que conocemos como la Biblia, la Sagrada Escritura. Sin embargo, son dueños de la herencia, pero usualmente no la usamos mucho. De hecho, nuestros hermanos cristianos separados la usan a veces más que nosotros. A veces. ¿O no? ¿Qué opinan? Pues no. Y les explico el por qué. Yo conozco algunas caras por aquí, veo algunos ministros que conozco, sé que son gente comprometida, mi hermanita Romy. ¿Cada cuándo vienen a Santa Misa? A veces diario, si pueden. ¿Qué tan a menudo leemos la Sagrada Escritura en la Santa Misa? ¿Qué tan a menudo? Siempre, diario. Si existe una iglesia que lee la Sagrada Escritura diario, todos los días, esa es la Iglesia Católica. No hay misa sin Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura tiene una estructura la liturgia de la palabra tiene una estructura bien simple, bien sencilla. ¿Qué leemos primero en la lectura, por ejemplo, de domingo? La primera lectura, ¿de dónde se toma? Usualmente, del Antiguo Testamento. Entonces estamos leyendo el Antiguo Testamento. Luego, a la mitad de la liturgia de la palabra, ¿qué se lee? Los Salmos. Prácticamente ustedes han leído el libro completo de los Salmos. Luego, ¿qué se lee en la segunda lectura? Una lectura del Nuevo Testamento, y luego viene la parte central. ¿Cuál es? El Evangelio. Se hacen cuentas y se dice que si un católico asiste a la Santa Misa desde que era niño y hasta su adultez, por lo menos todos los domingos ha leído, meditado y reflexionado poco más del
60% de la Biblia. Ustedes, mis hermanos, van a misa los domingos desde que eran pequeñitos, desde el catecismo, quizás un poquito más grandes. Estoy seguro que han leído, meditado y reflexionado la Sagrada Escritura más de lo que creen. Pero además, si van a la misa todos los días, es muy probable que hayan leído la Biblia cerca al 80 o 90%. Casi que si les digo un pasaje bíblico, aunque no sepan el capítulo y el versículo, saben a qué me refiero. Por ejemplo, a ver, aquí va un experimento. Si yo les digo, el que esté libre de pecado, ¿eso dónde lo ven? ¿En qué? ¿Perdón? ¿En cuál parte del Evangelio? ¿Con la mujer adúltera? Si les digo yo lo siguiente, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿De qué estoy hablando? De la multiplicación de los panes. Si yo les digo, por ejemplo, y los carros de Faraón persiguieron al pueblo de Dios hasta el Mar Rojo. ¿De qué estoy hablando? Del Éxodo. Si yo les digo, y Moisés descendió del monte Sinaí y su rostro brillaba. ¿De qué estoy hablando? De los 10 mandamientos. Es decir, puede que, ¿en qué capítulo y versículo está? Puede que no lo sepan. Pero ustedes han leído, reflexionado y meditado la palabra de Dios casi al 80 o 90%. Nada más nos falta un pedacito. Solamente un pedacito. Muy bien. Vamos a entrar en materia, mis queridos hermanos. ¿Qué cosa es inspiración bíblica? ¿Alguien tiene alguna noción? Ustedes ya tienen muchos años formándose en la iglesia. Estoy seguro que tienen ideas generales. ¿Alguien tiene una noción de qué es inspiración bíblica? ¿Alguien que quiera colaborar? Bueno, aquí va. Una cosa es la inspiración del Espíritu Santo natural, normal, que tenemos todos los bautizados. Esa voz que te dice, trata bien a tu marido, no lo golpees, no lo regañes, es el Espíritu Santo inspirándote. Esa voz que te dice, no te robes ese pan, no es tuyo, págalo, es el Espíritu Santo. Esa voz que te dice, Romy, invita a comer a Samuel, lo merece, es el Espíritu Santo actuando. Pero esa inspiración no es la inspiración bíblica. El Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo primero desde nuestro bautismo, después desde nuestra confirmación, y estamos con el Espíritu Santo siempre que estamos en estado de gracia, después de la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la inspiración bíblica, y en este caso no quiero usar mis palabras, sino las palabras que nos enseña la Iglesia en uno de los documentos más importantes que tiene la Iglesia, que se llama el documento Dei Verbum, que es un documento que como católicos debemos creer y abrazar, y que se encuentra entre los textos que fueron creados a mediados del siglo pasado en un concilio que se conoce como el Concilio Vaticano II. El documento se llama Dei Verbum, está en latín. ¿Alguien tiene idea qué significará traducido al español? Dei Verbum, palabra de Dios. Este documento, Dei Verbum, acerca de la palabra de Dios, nos dice lo siguiente. Por cierto, quise poner esta foto. Esta es una foto original del Concilio Vaticano II. Poco más de 2.500 obispos del mundo reunidos con el Papa, tomando decisiones importantes, guiados por el Espíritu Santo para la Iglesia de Dios. Y dice así, perdón, esta no es la que les quería mostrar, es esta, Dei Verbum 11. Las verdades reveladas por Dios, pero iba a leer un poquito atrás. La inspiración bíblica es la acción mediante la cual Dios, a través del Espíritu Santo, guía a los autores humanos de las Sagradas Escrituras para que transmitan fielmente el mensaje de salvación, sin violar ni su libertad ni su persona. Los textos bíblicos son, por lo tanto, palabra de Dios, pero también palabra humana, porque fueron escritos
por hombres con un contexto histórico. La inspiración bíblica es esa moción, esa idea que Dios le da a un escritor sagrado para escribir un texto que después va a formar parte de la Biblia. Y como fue inspirado por Dios, la enseñanza que dicho texto contiene es inerrante. ¿Alguien conoce esta palabra inerrante? Significa que no tiene error. Que lo que el texto contiene, como es inspirado por Dios, no tiene ni un solo error. Sin embargo, esto no significa que Dios agarró la mano del escritor sagrado y le fue guiando la mano y escribió exactamente guiado por Dios sin que él participara en nada. La persona que escribió alguna parte de la Biblia lo hizo basado desde su contexto. Si la persona era grosera, lo que quedó en la Biblia pueden ser expresiones groseras. Si la persona era educada, lo que quedó en la Sagrada Escritura eran expresiones educadas. Por ejemplo, San Mateo no hablaba muy bien griego y su evangelio está escrito en griego. Un experto que lee el evangelio de San Mateo sabe que es un texto con poca calidad, pero aún así sigue siendo palabra de Dios, poca calidad en cuanto al idioma. Pero San Lucas hablaba muy bien griego, entonces el texto de San Lucas es un texto muy bueno. El libro del profeta Oseas dice unas expresiones que nosotros consideraríamos groserías. Cuando el profeta Oseas habla acerca de cómo el pueblo de Dios, la Jerusalén de Dios, se ha pervertido, ha cometido actos de impureza como comunidad, ¿saben qué nombre le dice? Le dice la palabra, perdón por la expresión, así viene en la Biblia, prostituta. Pero esa palabra está suavizada para que la entendamos en castellano. En el idioma original griego utiliza la misma palabra, pero solo con 4 letras. Si nosotros habláramos hebreo, leeríamos la Biblia y diríamos, ¿cómo Dios inspiró esto? Dios toma a los escritores sagrados, respeta su forma de pensar, su contexto, pero les inspira a que escriban cosas. Muy bien. Ahora, ¿cuántos libros nosotros, cristianos católicos, consideramos que debe tener una Biblia, que son inspirados? Algunos más avanzados ya saben cuántos. A ver, allá atrásito, chicos allá atrás, ¿tienen su Biblia? ¿Traen una Biblia? ¿Cuántos libros, porque en realidad la Biblia no es un libro, es una colección de libros? ¿Cuántos libros tienes tu Biblia? 73. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? A ver, hagan bien, 54, 47. ¿Y cuántos en el Nuevo Testamento? Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo? Dulce, apóyanos, ¿por qué? A ver, Dulce nos va a dar una opinión. Porque solo se consideraron inspirados por el Espíritu Santo. Efectivamente, son los que se consideran inspirados por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no mejor 78? ¿O 25? ¿Perdón? Por su modo de escritura. Esta opinión es sumamente importante. ¿Nos dice cómo te llamas? Bruno. Por su modo de escritura. Ahorita lo desmenuzamos. Ustedes saben que las escrituras de nuestros hermanos separados no contienen 73 libros. ¿Saben cuántos tienen? 7 menos. O sea que nos dan ¿cuánto? 66. ¿Qué libros contienen las Sagradas Escrituras católicas y las ediciones protestantes? ¿Que no tienen? ¿Se lo saben de memoria? Si no, no se preocupen, se los digo. Los siguientes libros son
Tobías, Judith, ambas son dos historias bíblicas hermosas, ellos no las tienen. Baruch, Macabeos, 2 libros de los Macabeos, que nos hablan de las guerras de los Macabeos, de los sacerdotes Macabeos, contra los invasores griegos en la Ciudad Santa. No lo tienen las Biblias protestantes. El libro del Eclesiástico, que nos habla de la sabiduría del hombre del pueblo de Dios. ¿Cuántos llevó? 5. A ver, Tobías, Judith, Baruch, Tobías, Judith, Baruch, Macabeos 2, Eclesiástico y Sabiduría. El libro de la sabiduría es un libro importantísimo porque nos habla de muchas de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no los tienen. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué 66? ¿Por qué 72? ¿Por qué no mejor 80 o 47? ¿Quién decidió cuáles eran? ¿Ideas? ¿Quién decidió? Ok. Vean, este jovencito nos dijo por el contenido. Ella también nos comenta por la armonía en el contenido. Es un criterio muy interesante. Acá atrás nos dicen otra opinión. Dime, Juan. Creo que es porque esos libros fueron escritos en griego, no tenían sus raíces hebreas o... Esta opinión es sumamente importante porque fueron escritos en griego, pero algunos fueron en arameo y otros en griego. ¿Por qué? Por algunos testigos que había que vieron quién los escribió. Todos estos criterios sirvieron para definir cuáles libros deberían formar parte del pueblo de Dios, pero ninguno fue definitivo. Por ejemplo, por el contenido, nos decía nuestro hermanito, el contenido que hable del reino de Dios. Pues sí, pero tenemos textos de los primeros cristianos anteriores a los evangelios que hablan de Cristo. Hay, por ejemplo, un texto que se llama la Didache, que fue el primer catecismo que tuvimos. Habla de Cristo, habla de cómo vivía la comunidad cristiana y no está dentro. Tenemos, por ejemplo, ¿por quién lo escribió? La primera carta del Papa Clemente. La primera carta del Papa Clemente es anterior a la segunda carta de San Pedro. Pero la carta de San Pedro está en la Biblia y la primera carta de Clemente a los Corintios no está en la Biblia. ¿Por qué? Yo diría que la carta de Clemente debería estar en la Biblia, pero ¿por qué no está? ¿Alguna idea por qué la carta de Clemente no está? ¿Quién decidió que no estuviera? Porque no estaba inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién nos lo garantiza? Puede ser porque no estaba dentro de los grupos de... ¿De los 12? no de los 12, tanto de los 12 como de los que los 12 formaron sus propios grupos. Ok. Y ellos siguen haciendo tradición oral. Exacto, muy bien, va, muy bien. Entonces, como ellos no estaban en esos grupos, no era como muy verídico que se hablara de Jesús si no estaba en ese grupo. Porque no estuvo, digamos, en el círculo cercano de los apóstoles o los de los discípulos de los apóstoles. Sucede que sí. San Clemente, que fue el tercer papa, bueno, contando con San Pedro el IV, conoció a San Pedro y San Pablo. Y no está. Pero, por ejemplo, San Lucas no fue discípulo de Cristo, no conoció en persona a Cristo. Él fue discípulo de San Pablo. Y el Evangelio de Lucas sí entró y la carta de Clemente no entró. Los escritos de San Policarpo. Policarpo conoció en persona a San Juan. Fue su alumno. Escribió varias cartas muy hermosas que nos sirven ahora para fortalecer nuestra fe católica. Pero tampoco están dentro. Entonces, el contenido no fue definitivo. El autor tampoco fue definitivo.
La armonía de los textos tampoco fue definitiva, porque las cartas de San Clemente están en total armonía con el Evangelio. ¿Quién, cómo y cuándo decidió qué cosa era palabra inspirada de Dios? La respuesta es muy fácil. La Iglesia, la autoridad del magisterio de la Iglesia. De hecho, mucho antes. Todos nuestros escritos sagrados, revisen su Sagrada Escritura en el índice, los 73, quedaron terminados por completo, más o menos por ahí del año 120 después de nuestro Señor Jesucristo. Antes hubo otros textos cristianos hechos por hermanos nuestros primitivos que no entraron dentro de la Biblia. Uno de ellos es la Didaché, otro de ellos se llama Pastor de Hermas, otro de ellos es la carta de Clemente a los Corintios 1 y 2, y no entraron dentro de la Biblia. Pero había comunidades cristianas que conocían textos que hoy están en la Biblia y decían, no, ese no debe de estar. Un ejemplo, el libro del Apocalipsis. Varias comunidades cristianas decían, el libro del Apocalipsis no es palabra de Dios, debería estar fuera. Otras comunidades decían, el libro de la carta a los hebreos no es palabra de Dios, tiene que estar fuera. La situación se complicó cuando en el siglo I entró a la iglesia una herejía enorme, que se llama gnosticismo. No voy a explicar mucho de eso. Es una herejía que habla en específico que Cristo no es verdadero Dios ni verdadero hombre. No explicaré más al detalle. Los cristianos herejes gnósticos empezaron a hacer sus propios escritos y adivinen qué quisieron hacer. Introducirlos como Sagrada Escritura. La cosa se había puesto complicada en los primeros 3 siglos, y si por cierto eso ya fuera complicado, la iglesia tenía otro problema aún más grande. Estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Era prohibido ser cristiano. Entonces, tienes pequeñas comunidades de cristianos que por un lado no proclaman abiertamente su fe, porque te matan. Los primeros cristianos sufrieron mucho. Por otro lado, estás teniendo textos y no sabes cuáles son inspirados y cuáles no son inspirados. Algunos dicen que el pastor de Hermas sí es. Imagínense, me voy a sentar aquí con Alejandra. Alejandra, ambos somos 2 cristianos de la comunidad de Roma. Yo soy un cristiano que ya tengo tiempo y en secreto la convertía cristiana. Ella era pagana, adoraba a los dioses romanos y griegos. Tienes que leer las escrituras sagradas. ¿Qué me va a preguntar ella? ¿Ok? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Y ahí yo tengo un problema. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Mandé? De hecho, del Antiguo Testamento, la cosa tampoco estaba clara. Las escrituras las recibimos de los judíos. Sucede que los judíos tenían también sus propias opiniones. Por ejemplo, los judíos que vivían en Jerusalén, se les llama jerosolimitanos porque viven en Jerusalén, decían que los libros de la Biblia solo eran 43. Los judíos que habían rechazado a los judíos del templo por hipócritas, aquellos que nuestro Señor Jesucristo rechazó y que se fueron a vivir al desierto en comunidades aisladas, decían que no, que eran 80 libros. Los judíos que eran de la comunidad más grande judía en Alejandría decían que eran 76 libros. Todo esto para época de nuestro Señor Jesucristo. No hay certeza de cuáles son las escrituras sagradas. Pero bendito Dios, hay alguien que tiene la autoridad para decidir. ¿Y quién tiene esta autoridad para decidir? Se los explico rápido y mal. El magisterio de la iglesia. ¿Qué significa la palabra magisterio? Magister. ¿Qué significa magister? Enseñanza, guía. Maestro, el que enseña. Los que están en el magisterio, yo por ejemplo soy maestro en universidad y en prepa también,
soy parte del magisterio de Jalisco. ¿En qué momento, y aquí les garantizo que saben la respuesta, en qué momento nuestro Señor Jesucristo les dio la autoridad y la obligación o responsabilidad a sus apóstoles de ser el primer magisterio de la iglesia, es decir, los maestros? ¿Cuándo fue? ¿Quién recuerda alguna cita bíblica que nos hable de esta autoridad? En esa cita, exactamente. ¿Cuándo se encuentra esta cita? Al final de los evangelios, cuando el Señor está a punto de ascender y les dice, vayan y enseñen. Pregunta, vayan y enseñen, ¿es una opción o es una orden? Es una orden. Segunda pregunta, al que yo le digo, ve y enseña, ¿le estoy dando la autoridad y la autoridad para hacerlo? Sí. ¿Y yo qué autoridad tengo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Dios mismo les da a sus apóstoles la obligación y la autoridad de ser magister, de enseñar. Ellos son el primer magisterio de la iglesia. Les voy a pedir a aquellos que traigan Biblia, no les voy a dar la cita bíblica yo, que busquen dónde está esta obligación. Está al final de los evangelios y es poquito antes de la ascensión, después de la resurrección. Debe estar en San Lucas, al final por ahí del versículo capítulo 28, en San Mateo 28 y en Lucas por ahí del capítulo 24. Vayan y enseñen. No hay Biblia, no se preocupe, no pasa nada. Mateo 28, versículo del 18 al... Dice, una pregunta. Si yo era un cristiano del primer siglo, yo podía decirle a San Mateo, al señor Mateo, él decía, el Señor me ha instruido, me ha dado la obligación de enseñarles esto y esto y esto. Yo, como un cristiano convertido por Mateo, podría decirle, no, pues sí está bien, pero yo lo creo diferente. No, porque ellos tienen la autoridad. La iglesia sufrió un problema enorme en el primer siglo. Se llamó el problema de los judaizantes. Judaizantes. ¿Qué querían los judaizantes? Eran cristianos, eran judíos que se habían vuelto cristianos y querían obligar a los primeros cristianos no judíos, de origen griego, pagano, romano, a que se circuncidaran, a que guardaran el sábado y las leyes judías. La iglesia tuvo un conflicto. No tenía claridad en si los convertidos del paganismo, cristianos no judíos, sino de origen pagano, se tenían que circuncidar. Una pregunta. ¿Aquí cuántos caballeros hay circuncidados por motivo ritual? ¿Nos teníamos que circuncidar, sí o no? No. ¿Por qué no? No es necesario. Porque sí, porque no, si viene en la Biblia, en el Levítico, todo varón se tiene que circuncidar. ¿Perdón? Ese es el punto. La iglesia, al ver que había cristianos judaizantes que querían obligar a los otros a volver a las tradiciones judías, y al ver que había judíos de origen pagano, cristianos de origen pagano, la iglesia tuvo que convocar a un concilio. Es que todo tiene que ver también cuando Cristo nos dice, este es el nuevo pacto. Efectivamente. Cuando hace la cosa, este es el nuevo pacto, dice, y voy a establecer lo que Él quiere que a partir de ahora. Y esto que tú nos dices es muy claro, pero es tan claro que hasta San Pablo no lo tuvo claro. Al llegar a la ciudad de Antioquía, San Pablo le dijeron, oye, nos dicen estos que nos circuncidemos. Pablo, el mismo Pablo no lo tenía claro. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Fue a Jerusalén, les planteó el problema a los apóstoles en Jerusalén y dijeron, vamos a reunirnos y vamos a tomar una decisión. Esto sucedió en el año 63 y fue nuestro primer concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Cuál ha sido nuestro último concilio? El Concilio Vaticano II. Y las decisiones que se tomaron ahí
el que se levantó con autoridad y dijo, es esto y esto y esto, y los cristianos no se tienen que circuncidar, fue San Pedro. Y después, el final del discurso lo da el apóstol Santiago, obispo de Jerusalén, primer obispo de Jerusalén. ¿Por qué les platico esto? Porque la iglesia tiene su máxima autoridad no en nuestras sagradas escrituras, sino en el magisterio infalible de la iglesia. El magisterio infalible de la iglesia es que las decisiones de las legítimas autoridades de la iglesia no se equivocan nunca en decisiones de doctrina y moral. De esta infalibilidad goza el Papa, originalmente San Pedro y hoy día el Papa Francisco, pero también los obispos en comunión, los 12 apóstoles y los obispos que ellos consagraron, y hoy día los sucesores de los obispos. ¿Quiénes son hoy los sucesores? ¿Quién es el actual sucesor de los apóstoles en nuestra diócesis? ¿Cómo se llama? Francisco. José Francisco Robles Ortega. Si yo estoy unido a la autoridad del Papa Francisco y a mi obispo diocesano, estoy unido a la autoridad de Cristo. Bueno, la iglesia tuvo que tomar decisiones y para el año 393, poquito después de la muerte del Papa Dámaso, la iglesia decidió cuáles libros iban a estar dentro y se iban a considerar como inspirados. Año 393. ¿Cuánto tiempo tenemos con el canon bíblico de 73 libros entonces? Hagan las cuentas. Más de 1600 años con las mismas sagradas escrituras. Claro, la iglesia cuando tomó la decisión de cuáles libros iban a ser inspirados y cuáles no, lo hizo basado en los criterios, por ejemplo, el que comentó este muchachito, el contenido, el autor, la armonía, como nos comentaste, la armonía del contenido, pero la palabra final la tuvo la autoridad de las legítimas autoridades de la iglesia. En aquel tiempo, el Papa Dámaso y los obispos de aquel tiempo, que se calcula que se reunieron en el concilio de Hipona, poco más de 200 obispos. Hoy día, ¿cuántos obispos tenemos, por cierto? Cerca de 5,000. El obispo es la autoridad visible de Cristo en nuestra diócesis. Si un día ven por ahí a un laico hablando mal de su obispo, no lo sigan. Así lo ven en redes sociales y así se ve con mucho conocimiento. Si un día ven a un laico hablando mal del Papa, seguramente no viene de Cristo eso. Y algo más serio aún, la plenitud del sacerdocio de Cristo en nuestra diócesis, ¿quién lo tiene? Solo el obispo, ni siquiera los sacerdotes. Los sacerdotes participan del sacerdocio de Cristo mientras se mantengan unidos a su obispo. Si algún sacerdote, Dios no lo quiera, en nuestra diócesis decidiese apartarse de la autoridad de nuestro obispo, deja de ser autoridad para nosotros católicos, porque se ha apartado del sucesor directo de los apóstoles. Bueno, pero no es el punto. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Muy bien. ¿Perdón? Todo esto ya lo sabían varios de ustedes, ¿verdad? ¿No? Ok. La duda es de que... Carmen. Mire. Soy Miriam, me equivoqué de Miriam. Los cristianos además somos felices. La duda de ayer que comentaba era porque en algunas Biblias los salmos vienen para separar el Antiguo y Nuevo Testamento, pero luego conocí otra Biblia, la latinoamericana sí termina con los salmos, pero la de Jerusalén no termina con otros libros.
se me vino esa duda, ¿por qué si están unificados, por qué la misma iglesia permite que esas editoriales pongan los libros en esa forma? Es una pregunta muy interesante. Si ustedes revisan su Biblia, abran su Biblia ahorita, la que traigan, y vean cuál es el último libro antes del Evangelio de San Mateo. Estoy casi seguro que en la mayoría de sus Biblias va a ser el libro del profeta Malaquías. A ver, revísenla. Antes de San Mateo, ¿cuál es el libro anterior a San Mateo? ¿Salmos? Bueno. ¿Alguien tiene alguna Biblia de Jerusalén? ¿Cuál es el libro que tienes antes de Malaquías? Correcto, bueno, muy bien. La Biblia edición Jerusalén pone como el último texto del Antiguo Testamento al libro de Malaquías. La Biblia edición Latinoamérica pone como el último libro del Antiguo Testamento al libro de los Salmos. La razón es por esta. La Biblia de Jerusalén está pensada para ser una Biblia de estudio profundo y su estructura está acomodada tal cual como se encuentra en los manuscritos más antiguos. La Biblia Latinoamérica está pensada para ser una Biblia no de estudio, sino pastoral, en la cual nos podamos acercar con un lenguaje sencillo, nada complicado, un lenguaje claro, muy al estilo latinoamericano, y utilizan los salmos como la oración cotidiana que el cristiano debería hacer. Entonces, por esa razón pone los salmos como la división final para recordarle al lector que diario tiene que, por una cuestión pastoral, su oración debe estar en los salmos. ¿Sabían ustedes que los salmos es la oración oficial de la iglesia? Se conoce como el Salterio, y los sacerdotes los rezan siempre los ¿cuántos salmos hay en su Biblia? 150. Los rezan en su Salterio, o lo que se conoce como oficio divino. O algunos nosotros lo hacemos en la liturgia de las horas. Bueno, los salmos, de hecho, la forma en que se distribuyen las lecturas tiene que ver con ciclos. El primer ciclo es el ciclo A, donde se lee San Mateo, y se acomodan los salmos que tienen relación con las lecturas de Mateo, usualmente siguiendo desde la Anunciación, la Natividad, etcétera, 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 hasta la ascensión del Señor. Luego viene el ciclo B, Marcos. Luego viene el ciclo C, Lucas. Y luego viene el ciclo, y San Juan no tiene ciclos. San Juan se utiliza para fiestas especiales. Entonces, la forma en que la liturgia ha acomodado los salmos no tiene que ver con un salmo por semana. Tiene que ver con la enseñanza litúrgica que se quiere enseñar ese día. Sí, efectivamente. Pero no son escogidos al azar. Los salmos, todas las lecturas se han escogido para llevarnos desde el inicio del año litúrgico en todos los misterios de Cristo. Por cierto, hablando de los salmos, antiguamente los monjes recitaban todos los salmos, pero los laicos no podían recitar todos los salmos porque era muy largo y ellos tenían que hacer sus actividades cotidianas. Ese es el origen del rosario. Sustituimos un salmo por un Ave María. ¿Y cuántas Aves Marías tenemos? 50. Entonces, ¿con cuántas Aves Marías juntamos todos los salmos? ¿Con cuántos rosarios juntamos todos los salmos? Con 3. Las Aves Marías sustituyeron a los salmos en el rosario. Muy bien. Ah, sí. Ya ves que la Biblia latinoamericana y la Jerusalén abajo trae como Comentarios bíblicos. Y sí, eso te ayuda mucho a saber, ¿Sí? contextualizar la situación que dice arriba. Y sí es cierto, Jerusalén te marca un lenguaje muy formal, muy para estudiar, y en Latinoamérica es más sencillo. Por ejemplo, un comentario de
Jerusalén te diría así: en este texto la pronunciación griega de la palabra es tal y el significado en griego significaría tal. En cambio, un comentario bíblico de la latinoamericana diría: en este texto Dios nos invita a revisar nuestro corazón, a cambiar nuestras actitudes. La Biblia Latinoamérica está pensada no para ser Biblia de estudio, sino Biblia de oración. En lenguaje sencillo, la Biblia Jerusalén está pensada para aquellos que son profundos estudiosos de los detalles más mínimos de la Sagrada Escritura. Bueno, me desvío un poco. Nosotros, ¿qué fue lo que decidió? ¿Qué herramienta utilizaron los obispos del siglo IV para decidir cuáles sí y cuáles no? La principal herramienta que usaron se conoce como tradición apostólica. La palabra tradición proviene del latín tradere, que significa lo que otro me trajo, lo que otro me enseñó. La Iglesia siempre ha considerado la tradición apostólica como algo sumamente valioso. La tradición apostólica, cuando los apóstoles iban, después de que recibieron la obligación de ser magisterio, maestros, ¿llevaban una Biblia debajo del brazo? Nuestro Señor Jesucristo les mandó con Biblia, ¿no? Para ese tiempo ni siquiera había Nuevo Testamento. Muchas más cosas hizo el Señor, el mundo no podría. Ahora, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es eso que el mundo no cabe, que el mundo no puede ser prescrito? Es la tradición. Esta tradición es la que nos dice, por ejemplo, cuáles son los libros inspirados. La Biblia es tradición apostólica que ha quedado por escrito. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que adorar al Espíritu Santo? En ninguna. De hecho, la Biblia, la Sagrada Escritura, no es tan clara en hablar del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿dónde sacamos los cristianos que adoramos al Espíritu Santo como Dios? De la tradición apostólica. San Pablo era muy consciente de esto, y fíjense ustedes lo que San Pablo les decía a los cristianos. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice: los alabo, está hablando de los corintios, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones. ¿A qué se refiere con tradiciones? Esas enseñanzas que recibían directo de los apóstoles, con firmeza, tal como yo se las entregué. Lo mismo lo repite después unos versículos adelante. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, la tradición. La tradición apostólica para nosotros es la segunda parte de la palabra de Dios. Por un lado tenemos la tradición apostólica y por otro lado la Sagrada Escritura. El asunto es que ¿quién tiene la autoridad para interpretar la Sagrada Escritura? Porque, por ejemplo, otros grupos de cristianos también tienen la Biblia, pero sus interpretaciones de la palabra de Dios no son iguales que las nuestras. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Acaso Romy? ¿Será la autoridad? ¿Carmen? ¿O Samuel? No. El legítimo magisterio de la Iglesia. Para nosotros cristianos católicos, la inspiración de la palabra de Dios está en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, interpretada por el magisterio de la Iglesia, en específico el Papa y los obispos. Si un día yo, Samuel Martínez, agarro la Biblia y les digo, aquí está la verdadera explicación de la palabra de Dios, ustedes con justa razón me preguntarían, ¿y quién te dio la autoridad a ti? ¿Acaso eres descendiente de alguno de los obispos? No, pero soy muy inteligente. ¿Y eso qué tiene? Puede que seas muy inteligente, pero la garantía de una correcta interpretación de la palabra de Dios la tenemos, tanto tradición como magisterio, es decir, qué cosa es inspirada la tenemos
mientras nos mantenemos unidos al legítimo magisterio. El legítimo magisterio tiene la garantía de que no va a errar jamás en temas de fe, de moral y de costumbres. Ciertamente los seres humanos, todos podemos equivocarnos en nuestro actuar moral, y algunos miembros de la Iglesia, autoridades importantes, en lo largo de toda la historia de la Iglesia, pueden haber cometido errores en su vida personal. Esto es muy posible. Puede ser que haya habido laicos que no estuvieron a la altura de su bautismo, sacerdotes que no estuvieron a la altura de su ministerio, obispos que en su vida moral hayan cometido algún error, o incluso papas que no estuvieron a la altura de su dignidad como descendientes de San Pedro, como sucesores de San Pedro. Pero Dios guarda a las legítimas autoridades no de no errar en su vida moral. Cualquiera puede errar en su vida moral, no errar jamás en materia de doctrina, moral y costumbres. Y esta es la garantía que tenemos de que la inspiración bíblica nos llega a nosotros como algo confiable. Yo, Samuel Martínez, descanso mi fe con tranquilidad en que sigo a las legítimas autoridades de Cristo, el Papa y los obispos. Hoy día en redes sociales, mucha gente se permite con mucha libertad criticar al Papa y a los obispos. Tristemente, también a veces algunos sacerdotes lo hacen, tristemente. Pero bendito Dios, la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes, y en la iglesia tenemos más de 100,000 sacerdotes, son fieles al ministerio de San Pedro en el Papa y a su obispo diocesano. Por ahí uno que otro vago, pero bueno, ya este es su asunto de él. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentarios? De hecho, esto lo van a encontrar en el mismo documento del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, numeral número 10, que dice, déjenme ver, lo tengo por aquí, Dei Verbum 10. Ahí están todos los obispos en Roma, bueno, casi 2.500 en aquel tiempo. Les digo, hoy tenemos cerca de 5.000 obispos. El numeral 10 dice así: pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita, Sagrada Escritura, o transmitida, tradición oral, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. El magisterio, el Papa y los obispos, evidentemente no están sobre la palabra de Dios, sino que la sirven, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino, y esta es la parte importante, y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Por esa razón, sí. Se me vino una duda. Adelante. Si voy a hacer una comparación, si las leyes por el presidente cambian y adjudican las leyes, o cambian las leyes, que ese es el poder que tiene el presidente junto con los poderes. Ok. Va a haber un momento, o tendrá, o no debe de haber, o sí llegará, el que llegue un papa que intervenga, psicológicamente hablando, que ponga otro libro y que diga, este libro también se mete a la Biblia, se va a poder... O sea, es una pregunta bien interesante, o sea, que el canon bíblico sea ampliado. Excelente pregunta. Hay una carta perdida de San Pablo a los de la Odisea, la iglesia de la Odisea. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa carta de San Pablo? No lo sabemos. Pudiera ser que algún día los arqueólogos modernos encuentren la carta de la Odisea en alguna cueva donde hubo monjes o en algún monasterio muy antiguo. A lo mejor sí. ¿Y si es la original, debería entrar? Bueno, esa es una pregunta. La segunda es, ¿puede suceder que en el futuro algún papa decida agregar un nuevo texto bíblico a la Biblia y en lugar de tener 73 libros, tengamos 74? Por ejemplo, ¿qué les parece la carta
del catequista Samuel a los de San Antonio, ¿les parece? ¿Se la agregamos? Bueno, a lo mejor yo escribo una carta hoy y en 500 años un papa del futuro decide agregarla, ¿no? Eso no va a suceder, jamás. El canon bíblico, entre otras cosas, es un dogma y ya no se puede alterar. Si apareciera la carta de la Odisea perdida de San Pablo, que va a quedar como un documento de estudio digno de lectura. Nunca sabremos si fue de San Pablo, pero podríamos pensar que sí. Pero el texto bíblico, alguien comentó a Trento por acá. ¿Quién comentó Trento? Bueno, la Iglesia definió el canon desde el siglo IV, año 393, concilio de Hipona. Pero la Iglesia sufrió muchos problemas en el siglo XVI. Sufrió una herida enorme. Un movimiento de un monje agustino que se llamaba Martín Lutero, perteneciente a la orden de los agustinos, empezó a predicar cosas contrarias a la Iglesia y logró que la mitad de Europa siguiera su movimiento. Su movimiento se llamó Movimiento Protestante. Martín Lutero dejó de aceptar la autoridad del Papa y por esa razón él decidió quitarle libros a la Biblia. Cuando ya no tienes a la autoridad del Papa, haces lo que quieras. Yo, Samuel, si un día me separo de la iglesia, puedo tener mi Biblia con 46 libros si se me antoja, o agregarle 5. Bueno, la situación se puso muy difícil. La iglesia sufrió enormemente. Lutero dijo: carta de Santiago, fuera. Carta a los Hebreos, fuera, tampoco es palabra de Dios. Libro de Tobías, Judith, Baruch, Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, fuera. Entonces, la iglesia, que ya tenía un canon o una lista de libros definida, tuvo que tomar una medida grave, urgente, importante: declarar el canon bíblico como un dogma de fe. Y un dogma, una vez que ha sido definido, no se puede cambiar por nadie. Esto sucedió exactamente en el Concilio de Trento. ¿La Iglesia definió el canon en el Concilio de Trento? No, lo definió desde el siglo III. Ahí fue cuando lo definió. Pero en el Concilio de Trento, por el problema que hubo con el movimiento protestante, decidió cerrar el canon y decir: esto es palabra de Dios, ni un libro más y ni un libro menos. Y bendito Dios, tenemos la asistencia en el Papa. Nunca ha existido un solo Papa hereje. Y por promesa de Cristo, cuando le dijo a Pedro: mira que Satanás ha pedido poder zarandearos y sacudirte como el trigo. Sin embargo, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Les voy a pedir un favor: aquellos que tienen Biblia o que tengan internet, busquen esta cita bíblica. Yo no se las voy a decir, investiguenlo ustedes. La cita dice así: mira, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirte como el trigo. Búsquenlo en Google y vean qué cita bíblica es. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirte como el trigo. Ya son grandes, ya no son de pecho, ya comen alimento sólido. Ya no les tengo que yo dar las citas bíblicas. Lucas 22. El Señor Jesús le dice a Lucas: Satanás pidió permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. El único ser humano por el cual Cristo oró personalmente para que su fe no fallara fue por Pedro, ni por ninguno de los otros 12. Y de hecho, Pedro no era el discípulo amado. Nuestro Señor Jesucristo tenía un amigo querido. ¿Quién era? San Juan. Nuestro Señor Jesucristo tendría 33 años, Juan andaría en sus 17 y era su amigo más cercano. Pero nuestro Señor Jesús no oró por Juan. ¿Quién era el de los 12 que más amaba a Jesús? Pedro. Jesús amaba más a Juan, pero Pedro de los 12 era el que más amaba a Jesús, porque hasta le dijo: ¿me amas más que estos? ¿Y él qué le dijo? Tú sabes que sí. Bueno. Entonces, ¿quiere decir que hasta el día de hoy Sí, claro, bueno,
esta expresión de Satanás ha pedido permiso hace referencia a que Dios permite que el mal nos tiente, no solo a Pedro, a todos, pero nos da los elementos para resistir esas tentaciones, la gracia santificante que recibimos en los sacramentos. ¿Sí? Es nuestra concupiscencia, efectivamente. Pero bueno, el punto es, San Pedro es el único que tiene garantía de que su fe no va a fallar. Y el sucesor de San Pedro es precisamente el Papa. ¿El Papa podría equivocarse en su vida moral y cometer pecados? Seguramente. El Papa podría equivocarse cuando hace un comentario, digamos, no desde su función como el sucesor de San Pedro, sino como un teólogo privado, podría equivocarse. Pero cuando el Papa habla desde la autoridad de San Pedro, no se equivoca. Tiene la garantía de Cristo de que no se va a equivocar. Y por eso yo me siento tranquilo y descansa mi fe en la promesa de Cristo, que estando unido al Papa, puedo estar tranquilo de que estoy en la auténtica iglesia, la de Cristo. Bueno, fui a Roma y me quedó esta duda. Los dos pilares es San Pedro y San Pablo. San Pedro trae la Biblia y San Pablo trae la espada. ¿Qué significa eso? No sabría, yo fui a Roma y no lo sé, honestamente no lo sé. Mentiría si dijera por qué. Pero sí son pilares porque los dos vivieron y murieron en Roma. Desconozco el significado de por qué traiga la espada. ¿Qué pasó, mi hermanito? ¿Me ibas a comentar algo? Ah, bueno, muy bien. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué horas son? Disculpen. 8:44. Me quedan 2 minutos. Ah, no, va a ser 15 a las 9. 8:44. Por favor, les voy a pedir que aquellos que traigan Sagrada Escritura abran su Sagrada Escritura en la segunda carta que escribió San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y si alguien la tiene, me va a ayudar, el que la encuentre primero me va a ayudar a... No, perdón, no, esta no, permítanme. Perdón. Primer carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vean cómo cuando San Pablo hablaba de la iglesia, aquí San Pablo utiliza unas palabras sumamente poderosas. Timoteo, primer carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Nos la lees, mi hermanita, por favor? Bien fuerte. Pero si me demoro, para que sepan cómo debes portarte. Me detengo un momentito. San Pablo está diciendo, voy a ir a visitarte dentro de poco. Ya te di algunos consejos, pero si me llego a tardar en mi visita, ¿qué más? ¿Qué hay que hacer? Para que sepas ¿qué? Portarte en la casa de Dios. Para que sepas cómo te debes comportar en la casa de Dios. San Pablo acababa de confirmar a Timoteo como obispo de esa iglesia donde él vivía. ¿Y qué le dice de la iglesia? Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Que es la iglesia, la casa de Dios es la iglesia, que es columna o pilar y apoyo de la verdad. Para mí esta expresión de San Pablo es poderosa. La verdad se sostiene en la iglesia. La verdad no se sostiene en mi interpretación mía de la Biblia. La verdad tampoco se sostiene. Si un día de estos a mí se me antoja fundar una iglesia acá adelante, enfrente, dentro de 2 calles para allá, le voy a poner el siguiente nombre: Iglesia Cristiana de los Carmenianos. ¿Por qué? Porque voy a invitar a Carmen, y Carmen va a ser la sacerdotisa de mi iglesia. Voy a invitar a Romy va a ser la obispa de mi iglesia. Miriam va a ser la profetisa de mi iglesia, y yo voy a ser el pastor principal. Y voy a llegar con mi Biblia y voy a ir predicando casa por casa y le voy a decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y los invito, ¿quién va conmigo a mi iglesia? ¿Quién jala? ¿No se quieren ir al infierno conmigo?
lo que sustenta la verdad no es mi interpretación privada de la Sagrada Escritura, es la autoridad de la Iglesia. ¿Y en quién le descansa la autoridad de la Iglesia? En el legítimo magisterio de la Iglesia. Yo no soy magisterio de la Iglesia, yo soy un catequista nada más. El legítimo magisterio de la Iglesia descansa en los obispos legítimamente ordenados y en el Papa, en este caso, en la persona del Papa Francisco. Debemos de cuidar esta parte, de cuidar de dónde viene la tradición del magisterio, porque también recordemos que los hermanos separados han tomado otra actitud, pero también dice la Escritura, maldito es el hombre que cree en otro hombre. Sí. Tristemente, nuestros hermanos que se han separado de la Iglesia han perdido la tradición apostólica, no la aceptan. Y se quedan con solamente lo que leen de la Escritura. Pero estas personas que tengo que reconocer, muchas de ellas de buena fe, gente buena, gente honesta, gente que ama a Dios, pero que vive en un error doctrinal, al final resultan ser cada uno de ellos su propio papa, porque la autoridad que vale para ellos es lo que ellos interpretan de la Iglesia. Para nosotros católicos, no importa lo que diga Samuel o lo que diga tal catequista, o incluso la interpretación privada de un sacerdote, importa lo que el magisterio de la Iglesia, desde los apóstoles hasta hoy, ha dicho, la tradición apostólica. Si yo le preguntara a un hermano separado, ¿por qué tu Biblia tiene 66 libros? ¿Qué creen que me iba a responder? Iba a responder, porque sí, porque no tienen respuesta. Ellos recibieron la Biblia de nosotros cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia, pero no pueden aceptar el magisterio, porque si aceptaran el magisterio tendrían que tomar la difícil decisión de regresar a la Iglesia. Entonces, ellos se han quedado sin magisterio, sin tradición y al final con su propia interpretación personal de la Escritura. Luego ellos interpretan esa frase que comenta el compañero de maldito el hombre que confía en otro hombre, ellos lo interpretan como Sí. que confiesa con el sacerdote. Sí, vean, la interpretación privada puede llegar hasta donde uno quiera. Algunas interpretaciones privadas dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre, esto significa que no me debo confesar con un sacerdote. ¿Dónde dice eso? O maldito el hombre que confía en otro hombre, esto significa que yo no debo confiar en lo que diga el Papa. ¿Dónde dice eso? Si aplicamos de esa manera, y esto lo vamos a ver el viernes cuando sigamos las reglas de interpretación bíblica, maldito el hombre que confía en otro hombre, yo soy un hombre, Samuel, sí. ¿Debería confiar en mi propia interpretación privada? No, porque sería maldito. ¿Ven cómo se regresa? Ese es el problema de la interpretación privada. Y el problema es que cualquier persona con una Biblia cree tener la autoridad y la capacidad para interpretar la Biblia. Y si un día no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la iglesia de San Antonio, voy y fundo mi grupo por allá. No me sigan, se van a ir al infierno. Como también muy claro, otra cita bíblica donde dice no se defiende su propia sabiduría. Exactamente. Y esta cita puede ser interpretada de muchas maneras. Bueno, el punto aquí, y ya que alguien comentó el punto de los hermanos separados, la Iglesia nos invita a ser muy respetuosos y caritativos con ellos. Ciertamente ellos no lo son con nosotros y a veces utilizan palabras sumamente groseras hacia la Iglesia y hacia nosotros. Nunca devolvamos mal por mal, nunca más bien devolvamos bien por mal. Muchos de ellos se les ha sembrado en esas comunidades un resentimiento y un odio contra la Iglesia Católica. A veces no son culpables. Otros, es decir, es más, la Iglesia nos invita a tratarlos con caridad y amor, pero con firmeza en nuestra fe. No dejarnos engañar. No por ser caritativos pierdan, por ejemplo, la comunión, pierdan la confesión. Sean firmes en su fe, pero seamos respetuosos y caritativos en el trato de nuestros hermanos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar un punto importante. La tradición apostólica es palabra de Dios, sí, a la misma altura que la Sagrada Escritura. Pero tenemos que saber distinguir la tradición apostólica
de nuestras tradiciones de piedad. Por ejemplo, la forma en que nosotros los tapatíos festejamos el 12 de octubre no es una tradición apostólica, es una costumbre propia de la iglesia de Guadalajara y que no es enseñanza dogmática que tengan que hacer los católicos japoneses. ¿Ustedes creen que los católicos japoneses hacen romería? No la hacen. ¿Son malos católicos por no hacerlo? No, porque no es una tradición apostólica, es una tradición de piedad de la iglesia de Guadalajara. Por ejemplo, ¿qué otra enseñanza podría ser una tradición de piedad buena, útil para nuestra fe, pero que no sea tradición apostólica? Las fiestas patronales. La forma en que nosotros vivimos las fiestas patronales es muy diferente a como lo viven otras comunidades cristianas católicas en otro lado del mundo. Como en África, la misa es bailar y cantar, es una alabanza y solo veríamos como que bailar. Algunos católicos se sentirían escandalizados de eso. De hecho, católicos demasiado tradicionalistas, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando ven la romería se sienten ofendidos, porque no entienden que la romería es una forma de expresar cómo la Virgen María evangelizó a las comunidades indígenas de esta región, pero ese no es el punto. Otro ejemplo es la forma en que vivimos nuestra devoción a las revelaciones privadas. Por ejemplo, si yo tengo mucha fe a las apariciones y al escapulario de la Virgen del Carmen, pero otro católico no practica esta devoción que es muy útil para mi vida espiritual, pero él no la practica y quizás ni la conoce y a lo mejor ni la cree, ¿es un mal católico? No, porque esto no es tradición apostólica. Pero sin embargo, si un católico deja de creer que existe un solo Dios y 3 personas, ¿es un buen católico? No. Si un católico deja de creer que la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto, ¿es buen católico? No, porque es un dogma. Lo que es dogma, los católicos lo abrazamos con reverencia. Y el canon bíblico de 73 libros es un dogma que nunca ningún papa lo va a cambiar. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí este tema de la inspiración. ¿Sí? Dímela, bienvenida. Sí. Es una pregunta bien interesante, no es tanto de la Biblia, pero muy interesante. De hecho, a nuestro Señor Jesucristo, en el pregón pascual, se le llama Lucífero. En el pregón pascual en latín, aquí yo hice el último pregón pascual, lo hice todavía cuando estaba allá. Pero aquí hacen el pregón pascual en latín o en español. ¿Quién lo canta? En español. ¿Y cómo le dice? Lucero matinal, que en latín es Lucífero, y hace referencia a la luz. Lucifer fue un ángel bueno. Un ángel, no Dios, no era Dios, pero era una criatura hermosa que reflejaba mucho la divinidad de Dios. En ese sentido, Lucifer fue creado como alguien bueno, como un lucero de la mañana. Pero por sus propias decisiones decidió apartarse de Dios. Pues porque dice que no se debería como Lucífer, porque pues ahí sí tiene que ver que como bueno, Satanás ahorita acabo de ver que el enemigo o la oponente pues se le llama cosas así. Esta pregunta es bien interesante, es una pregunta teológica muy profunda, pero de teología bíblica. El concepto que la Sagrada Escritura hace del enemigo, del cual no nos gusta hablar mucho, le decimos el chancludo, no sé cómo le digan ustedes, el chanclas, porque no nos gusta darle mucha publicidad a lo malo, va evolucionando en la Biblia poco a poco. Como lo entendieron los primeros miembros del pueblo de Dios, los judíos más antiguos, no es exactamente como lo conocemos hoy día los cristianos, que tenemos la revelación de Cristo, que es la plenitud de la revelación, y la evolución de los conceptos teológicos que el Espíritu Santo le ha dado a su iglesia poco a poco. Entonces, el concepto del mal se presenta en la Sagrada Escritura al principio de una forma
pero Dios nos lo va mejorando el conocimiento poco a poco hasta el final. Otro concepto es, por ejemplo, el de la muerte y la vida eterna. Los primitivos hombres que vivieron en los textos bíblicos hace 2000 años pensaban que el alma, que no existía el alma, que al morir, morías y se acabó. Tus huesitos a la tierra y se acabó. Hoy día sabemos, por revelación de Cristo y con la evolución teológica, que tenemos una esperanza que va más allá de solo la vida terrenal. Y ese es el problema de leer la Biblia sin preparación. Me agarro un texto del Antiguo Testamento y puede crearme alguna confusión. No en su caso de él. Él me parece que es un chico súper inteligente. La verdad me hizo preguntas que no tenía ni siquiera pensadas. Pero eso pasa a veces con grupos que se separan, que leen un versículo de forma aislada y hacen una doctrina equivocada. De eso hablaremos, si Dios nos permite, el próximo viernes, de cómo hacer una buena interpretación de la Sagrada Escritura. Padre, hemos terminado por hoy. Pues le agradecemos a Octavio, nuestro maestro en el Instituto Bíblico Católico, la exponencia, y también lo esperamos el viernes, ¿verdad? El viernes también va a tocar con él para cerrar esta semana bíblica. Pues los invito a terminar con una oración para ir a descansar en sus hogares con bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy que estamos en el mes de la Biblia, semana bíblica en nuestra parroquia, vamos cantándole al Señor en su palabra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Señor, danos oídos para poder escuchar a través de tu palabra. Danos un corazón ferviente para ponerla en práctica y unas manos para trabajarla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy que es Día de la Virgen María de las Mercedes, vamos a encomendarnos a ella con la consagración a María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de fiel afecto te consagro en esta noche para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Dulce Madre, no te alejes, lista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdad Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues Dios bendiga y que pasen muy buenas noches, que descansen.